Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos con más de Análisis venezolano, hoy conversando con Leonardo Palacios, abogado tributarista, y dejábamos pendiente el tema de las relaciones en este nivel entre Venezuela y los demás países de la región. Vemos que una realidad económica que vive Colombia, por ejemplo, dio como resultado que fuera mucho más atractivo llevar los productos de Venezuela hacia ese país porque el diferencial cambiario era muy difícil. La gente pues optaba en muchos casos por incluso correr el riesgo que implicaba llevarlo hasta allá, hasta llegar a amplios niveles de corrupción cuando veíamos camiones, por ejemplo, del ejército, traspasando la frontera con productos porque valía la pena venderlo del otro lado de la frontera. ¿Hasta qué punto tiene que haber equilibrio entre las realidades de uno y otro país? Y si eso lo ves viable en el mediano o corto plazo, que nos parezcamos económicamente a Colombia. Eso te demuestra que las decisiones económicas tienen repercusiones no solamente en territorio nacional, sino que pueden reflejarse en los países vecinos. Las decisiones económicas son muy intensamente afectadas por condiciones globales y eso va a depender de situaciones económicas y financieras. Llámese la crisis que vivimos en el 2008, todo el tema de la evasión a nivel internacional y el sistema tributario permisivos, planificaciones abusivas, las decisiones que se toman a nivel, por ejemplo, de OCDE, que han tomado una serie de planes para contrarrestar la erosión de las bases de imposición por esas planificaciones abusivas, jurisdicciones impositivas complacientes o casi nulas como los paraísos fiscales, el tema de FATCA, que es una decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de tener y exigir información a todas las instituciones financieras, ya bien sean en convenios directamente firmados entre las administraciones tributarias y el IRS de los Estados Unidos o cada institución financiera como lo hizo Venezuela, porque el gobierno no se sentó a hablar con los Estados Unidos. Son decisiones que tienen reflejo o efecto o por razones de nivel internacional en Venezuela o decisiones en Venezuela con respecto a los vecinos. Me explico rápidamente para no caer en contradicción. Cuando tú, por ejemplo, tienes un control cambiario desquiciado, sin unificación cambiaria, obviamente, si tienes un litro de gasolina subvencionado, yo creo que eso es lo peor que le pueda hacer el venezolano. Yo creo que la gasolina tiene que tener un costo no real de mercado internacional, pero sí que por lo menos PDVSA pueda contar con la cobertura de los costos y el gobierno con los recursos necesarios para el financiamiento. Obviamente eso lleva a que si tú tienes a Colombia, que es un país productor, pero no tanto como Venezuela, y la gasolina es enorme, el costo en Colombia, el contrabando de gasolina sea enorme. Lo mismo produce en la parte de los alimentos. No consigues por control cambiario, por controles administrativos de producción, etcétera, en Venezuela, obviamente comienza toda una serie de productos a escasear o los productos que aquí por ese control perverso tienen un precio muy inferior al de Colombia, esos productos en lugar de satisfacer las necesidades del venezolano, satisfacen las necesidades de Colombia o del colombiano. Y eso no es culpa ni que sea la estrategia desestabilizada, no, esa es la realidad, es la economía. Simple y llanamente, eso es la economía. O sea, la tesis de la guerra económica no tiene ningún tipo de asidero. Eso yo creo que es una decisión política, incluso si tú lees al profesor Eltrudi, que es una de las personas que ha pensado, esa es una frase no nueva. Ya desde el 2010 el profesor Eltrudi ha venido utilizando esa frase, alguien la descubrió, entonces se puso de moda. Yo creo que el problema es decisiones, el problema es toma de decisiones o ausencia de decisiones, distorsiones o impactos positivos. Y obviamente con ese descontrol que tienes tú en el sistema restringido de administración de suministro de divisas, es decir, el control cambiario, los controles de precios, los controles de rentabilidad, eso va a generar una inmensa frontera, además una frontera de las más intensas, ardientes que existen, calientes que existen en el mundo, como la colombiana venezolana. Si tú no tomas los controles adecuados, esas distorsiones perjudican en Venezuela. Obviamente, tú tendrás que recordar que cuando Colombia pasó por una situación distinta a la nuestra, toda la gente del Táchira, toda la gente de los estados andinos sobre todo, y parte del Zulia, iban a comprar a Colombia, sí. Iban a comprar a Cúcuta o a Maicao.
Y obviamente la industria venezolana se perjudicaba. ¿Por qué? Bueno, Colombia no había tomado las decisiones, Venezuela tenía una economía mucho más boyante, una economía mucho más abierta, una economía no amenazada por un factor político como fue el tema de las guerrillas. Entonces, todo eso incide. A ver, al principio de esta conversación hablábamos de todo el esquema de impuestos o de mecanismos parafiscales y muchos contribuciones parafiscales. Con contribuciones parafiscales que terminaban también pues alterando. Habría que eliminarlos, todo eso, ese montón de impuesticos que hay por allí, de tasas a lo mejor muy pequeñas, pero que terminan afectando a distintos sectores de manera desequilibrada. Habría que llevar a una unificación, así como se habla de la unificación cambiaria, también de una unificación tributaria que permitiera que eso fuera más transparente, más claro, más limpio para todo el mundo. Mira, incluso en la época del presidente Chávez, en el año 2004, siendo el superintendente el actual gobernador Villalma Mora, se hizo una propuesta interesantísima de reforma tributaria. Esa presentación se llevó única y exclusivamente en la sede del Banco Central de Venezuela a la fracción parlamentaria oficialista. Lamentablemente, por razones políticas, no se implementó o se aprobó en la Asamblea. Eso llevaba a una racionalización de las contribuciones. Recientemente incluso se acarició la idea de que todas esas contribuciones fuesen a Tesorería Nacional y tomar en consideración que cualquier elemento, eso de que el tributo no se traslada, eso es falso. Toda decisión tributaria entre perversa, distorsiva, se va a reflejar en el precio. Todo tributo, incluyendo aquellos que se dicen que no son trasladables, de una u otra manera se traslada. De manera que tú tienes que armonizar y coordinar. Que lo que tú pagas por la imposición municipal, que es altísimo porque hay municipios desbocados, se reconozca en el momento de la determinación de costos y no lo prohíbas entonces por una providencia del 2013, cuando existía la Sundecop y ahora la hereda la Sunde, que no se puede reflejar el tributo en el precio. Tú tienes que tomar en cuenta que las contribuciones parafiscales que tú pagas, deporte, FONA, FONACIT, sean realmente... turismo, es una cantidad enorme, impresionante el número... Y al final terminan cayendo todas en el bolsillo de la gente. Tarde o temprano. Te perjudican, obviamente. Es una forma de meterle la mano al bolsillo a la gente, no porque la gente pague el impuesto, sino porque la gente sufre el impacto de esas contribuciones, contributos o aportes, es lo que se conoce como el factor incidencia. Y obviamente tú requieres entonces de minimizarla, obviamente existe una responsabilidad social, hay que verificarla, hay que cumplirla, pero con patrones de racionalidad. Tú no puedes tener unas contribuciones parafiscales que empobrezcan, tú no puedes tener unas contribuciones parafiscales que ahogan al empresario, tú no puedes tener un empresario que deje de invertir porque tenga que pagar las contribuciones parafiscales. Además que pareciera que tampoco se puede pedir, exigirle al empresario, al ciudadano común, al pueblo, cuando el propio Estado está siendo un incumplidor de sus propias obligaciones. Y eso es un elemento terriblemente difícil de ponderar. ¿Hasta dónde llega el derecho del Estado a exigir el pago de impuestos y hasta dónde llega la legitimidad de esa contribución cuando no existen condiciones suficientes de bienestar? Yo soy de los que creo que los tributos son necesarios, soy de los que creo que el Estado tiene el derecho y la obligación de exigir a los particulares que tienen el deber de pagar y contribuir con las cargas públicas, pero el Estado tiene la obligación constitucional y por respeto a derechos humanos que esa tributación no sea excesiva y irracional, que lesiona la libertad económica y desmerite o simplemente vacíe de contenido el derecho de propiedad. Pues muchísimas gracias, Leonardo Palacio, por habernos dado estos minutos, haber compartido con nosotros este análisis venezolano. Y ustedes también, desde luego, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo análisis venezolano. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.